Bueno, ya sabes qué significa esta gorra, mano. Después de mucho tiempo, hoy vamos a tener un nerdeando con tío Kenneth. Te dejo con la intro. Nerdeando. Nerdeando. Con tío Kenneth. Nerdeando. Hoy queremos explicarte una función de la Wing que es bien interesante y que creemos no mucha gente lo conoce. ¿Por qué? Porque hay que entender esto, mira, mano, la fase. Si no entiendes cómo interpretar la fase o cómo funciona la fase o cómo es la interacción de dos sonidos, viéndolo desde el punto de vista de fase, no lo vas a entender, pero nosotros somos buena onda y te vamos a explicar de la forma más práctica y resumida posible qué es la fase y cómo funciona. Entonces, déjame primero no hacerme bolas y te voy a enseñar lo siguiente. Cuando hablamos de fase, vamos a relacionar la fase con grados. Vamos a poner así, grados, mira. Grados. Y vamos a usar este círculo para explicar la fase. Entonces vamos a hacer un círculo. Perdón. Está regular, pero ahí va. Pero para la explicación sirve. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner 4 puntos acá. ¿Qué crees que van a hacer, tío Rodri? En grados. Va a ser. No, sería 0. Eso, 0 grados. Aquí vamos a poner 90. 180. 180. Y aquí 270. Y ahí está. Este es el círculo. Es un círculo donde estamos midiendo sus grados. Ah, bueno, y aquí otra vez 360. Ahí está. Entonces, ¿por qué te enseño un círculo primero? Porque primero tenemos que entender cómo funciona. Un círculo tiene 0, 90, 180 y 270 grados. Pero si desglosamos este círculo, prácticamente si desarmamos este círculo, podemos tener la siguiente gráfica que tal vez se te hace más familiar, que sería esto, ¿eh? Ahí está. ¿Te das cuenta? Eso es un círculo descompuesto. Y si lo pones aquí, mira, lo haces un infinito y así como el amor de los músicos haces su instrumento. Entonces, ya que descompusimos este círculo, vamos a reemplazar también los datos con los grados. Y podríamos decir, esto es un ejemplo, ¿verdad? No se enojen porque en los comentarios todos los fanáticos ya van a comentar cosas. Pero estamos nerdeando. Entonces, vamos a poner 0 grados. Aquí vamos a poner 90 grados. Aquí vamos a poner 180. Aquí 270. Y aquí 360. Es como que descompusimos el círculo, lo partimos en dos, pero vamos a hacer esa distribución de grados en esta figura. Que el que ponga en los comentarios cómo se le conoce a esta onda, cuál es el nombre correcto. Yo sí sé, pero no. Vamos a saludarlo en los comentarios porque ya no vamos a dar otra gorra. Ok, ya entendimos, esto es un círculo, entendimos sus grados, descompusimos el círculo y esta figura vamos a entender que es sonido, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle una frecuencia. Por ejemplo, que esta va a ser 80 Hz. Vamos a ponerlo aquí abajo. 80 Hz. Ok, ¿qué es lo que pasa? Si platicamos de fase en un sonido independiente, realmente no tiene ninguna aplicación real o algún sentido preciso. ¿Por qué? Porque la fase la vamos a relacionar cuando hay dos sonidos que interactúan entre ellos. Entonces, hagamos de cuenta lo siguiente. Vamos a poner que tenemos un sonido en 80 Hz y lo mismo, otro sonido en 80 Hz. Vamos a hacer de cuenta que, si quieren tenerlo como ejemplo, es el sonido de un bajo grabado al amplificador con un micrófono y el sonido de un bajo grabado en una caja directa al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de interactuar dos sonidos que comparten el mismo rango de frecuencias, o en este ejemplo específico que vamos a hablar solo de 80 y 80, hay ciertas sumas y cancelaciones que se pueden dar cuando exactamente, cuando interactúan entre ellos. Por decirlo más recio, por decirlo después, porque se están desfasados. Sí, cabal. Si están desfasados puede crear ciertas situaciones. Ahora, ¿cómo vamos a intentar medir o cuantificar esta diferencia y todo eso? Pues para hacerlo práctico y entendible con los grados. Vamos a explicarte primero cómo funciona cuando tenés dos sonidos que ambos sonidos empiezan en 0 grados. Ahí vamos a tener algo que se le conoce como la suma máxima, que vas a tener inmediatamente, porque los dos sonidos, los 280, empiecen en 0 grados o empiecen al mismo tiempo, que ese es el secreto que más adelante te voy a explicar, que esto también lo relacionemos en tiempo. Empiezan al mismo tiempo, inmediatamente, solo porque empiecen en el mismo tiempo y empiecen con la misma forma, vamos a tener una suma. Y vamos a tener una suma de 6 decibeles. 6 Ds.
¿sí? Luego, conforme se vaya desplazando un sonido del otro y empiece en diferentes grados, va a ir cambiando. Ok, ¿qué pasa cuando tenés otro sonido? Bueno, perdón, el mismo sonido en 80, pero que empieza no al mismo tiempo o no en 0 grados, sino que empieza 90 grados después. Es decir, tenemos el primer sonido empezando en 0 y el segundo sonido, no lo voy a manchar todavía, empezando en 90. O sea, 90 grados después. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener una suma no de 6 decibeles, sino de 3 decibeles. ¿Sí? Ok, aquí es donde se pone interesante y aquí es donde se pone peligroso, mano. Después de pasar 90 grados, la suma se va haciendo cada vez menos conforme va pasando por los grados hasta llegar a 180. Y aquí es donde tenemos, vamos a nerdear, pues, para los que son muy nerds y nos van a comentar, si fuese un audio perfectamente igual, es decir, que empiecen en el mismo grado o en el mismo tiempo, con la misma amplitud y la misma frecuencia, vamos a tener una cancelación de menos infinito. Pero como vamos a estar aplicando esto no solo 100% digital y no siempre es perfecto, en entornos acústicos no vamos a lograr tener menos infinito, sino que vamos a tener una atenuación muy fuerte, que podríamos decir hasta menos infinito, aunque no vamos a llegar a menos infinito, pero pongamos un ejemplo, menos 100 dB. Pero entonces aquí es el famoso ejemplo de la cancelación y donde todos vienen y ponen el bajo, va a sonar chilero porque voy a mezclar el amplificador con micrófono y caja directa y cuando tocan no tiene graves. ¿Por qué? Porque probablemente están sufriendo de lo siguiente. El sonido de la caja directa empieza en 0 grados y el sonido del micrófono del amplificador va a empezar en 180. Entonces hay una diferencia de 180 grados y como lo estamos viendo acá, cuando hay una diferencia de 180 grados en dos sonidos que comparten frecuencias, o en este caso que es 80, se va a crear una cancelación. Entonces gráficamente vamos a ver esto, miren. Y aquí tenemos empezando el sonido del micrófono en el campo positivo y el sonido de la caja directa en el campo negativo. Y es como una simple operación matemática de más por menos, te da menos y tenemos una cancelación. Esto es un problema que no solo pasa en esta frecuencia o en el bajo. Por ejemplo, han escuchado el famoso snare top y snare bottom, donde uno hay que invertirle la polaridad. Esta es, por decirlo así, la ciencia detrás del por qué hay que invertir la polaridad. Pasa con micrófonos dobles en guitarras acústicas, hay que revisarlo con overheads, con el top snare y bottom, con tantas cosas, que esto es bien importante. Y uno dice, es algo bien sencillo. No, que sí, es algo muy importante que sí hace muchísimo la diferencia. Ustedes empiecen a estudiar más a fondo esto y van a ver. Pero terminando, ¿qué pasa si pasamos? ¿Qué pasa si seguimos después del 180? Ok, aquí vamos a seguir teniendo alguna atenuación, pero vamos a empezar a subir. Y en 270 vamos a volver a tener una suma de más 3 decibeles. Y cuando llegamos a 360, vamos a volver a tener una suma de 6 decibeles. Entonces, si el sonido empieza acá, uno empieza en 0 y uno empieza en 360, va a sumar, pero eso no es bueno siempre. O sea, tampoco es la solución. Pero de repente eso lo dejamos para otro nerdeando porque aquí ya lo estamos haciendo muy largo. Entonces, ahora que te explicamos esto en grados, el tío Rodri me dio una buena idea. Te lo voy a explicar en tiempo, que es más fácil de entender. Hagamos el ejemplo. Hay un tío Kenneth acá y otro tío Kenneth allá donde está el amplificador viendo hacia allá. Si hay una persona al fondo de la habitación, obviamente va a escuchar primero al que está más cerca. Así es el ejemplo en grados traducido a tiempo. Y así es como funciona en el mundo del audio. Y te voy a poner otro ejemplo también bien práctico. Por ejemplo, el famoso kick in y kick out. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos el bombo, tenemos el mazo y hay una técnica muy común que es poner un micrófono adentro y un micrófono afuera. Solo con verlo, inmediatamente uno ya sabe que cuando el mazo golpee el parche, primero va a recibir el sonido del micrófono que está adentro y un tiempo después lo va a recibir el micrófono que está afuera. Entonces, esto también lo podríamos traducir en grados. Y también hay una ciencia detrás del por qué es importante enfasar el micrófono de afuera con el micrófono de adentro. ¿Por qué? Porque hay un retraso en tiempo que podemos traducirlo a este ejemplo y podríamos estar con una diferencia de 180 grados
y hacer una cancelación. Entonces uno le pega al bombo o el baterista le pega al bombo y el bombo suena sin cuerpo, sin graves. Probablemente estamos teniendo un problema de este tipo. Entonces es importante tener entender este concepto para hacer que todo sume realmente. Ahora te voy a explicar una función de la Win que está bien interesante, que partimos de todo esto que te acabamos de explicar, porque era importante que lo entendieras para poder explicarte esto. Y por eso estamos haciendo un nerdeando, solo por vos, hermano. Entonces, y de gratis, ¿no? Todo lo que te acabo de explicar, te lo expliqué en base a una frecuencia, 80 Hz. Pero con el ejemplo del micrófono, del bombo adentro, bombo afuera, o el de la caja arriba, caja abajo, ahí no estamos reproduciendo una frecuencia, estamos reproduciendo muchas frecuencias. Lo que pasa es de que ese retraso en tiempo o ese enfase que hacemos se le aplica al conjunto de frecuencias. Entonces, te quiero explicar, antes de entrar a la función específica que queremos hacer, te voy a explicar una forma de cómo solucionar el tema de, por ejemplo, dos ejemplos, el de la caja y el del bombo. Primero, el de la caja, creo que este es bien común. Lo que van a hacer es, hagamos de cuenta que este es top, el de la caja, el de arriba, y este es el de abajo. Normalmente se le aplica el de abajo. Puedes seleccionar el de la caja de abajo, te vas aquí a configuraciones y si te das cuenta que hay un botoncito que dice invert, que esto lo que hace es invertir la polaridad. Polaridad y fase son dos temas distintos, pero que de alguna forma hay cierta relación. Aquí yo voy a resolver el tema de que esté cancelando, ya viste, por la forma del sonido uno con otro. Ok, ahora vamos del otro ejemplo, que este es bombo adentro y este es bombo afuera. ¿Cómo resuelvo yo el tema de hacer que los dos empiecen en el mismo tiempo para que empiecen a los mismos grados, por ejemplo, ¿verdad? 0 grados, y yo tenga una suma máxima de 6 decibeles? Prácticamente me voy a ayudar de esta otra función que tiene la consola que se llama delay, que vos vas a decir, mano, pero el delay va en la guitarra, mano, y es para que repita. Pues no, man. Este delay está hablando literalmente de un retraso en tiempo a lo que está entrando en el canal de la consola. Entonces, pensemos, pues, si yo tengo el micrófono adentro y el micrófono afuera y el mazo golpea, primero va a llegar al micrófono adentro. ¿A qué micrófono tendría que ponerle un retraso en tiempo si quiero resolver ese tema? Pues, a ver, les doy 2 segundos para que contesten en los comentarios. No, mentira. Pues prácticamente tendríamos que ponérselo al de adentro, porque el de adentro es el que está recibiendo primero el sonido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vos puedes siempre andar con un tu metro, o un metro láser, un metro o similares, y puedes ir a medir. Metes el metro al bombo y medir la distancia de la cápsula de adentro hacia la cápsula de afuera. Y esta consola te permite aplicar retraso en tiempo en metros, si sos gringo en pies, en milisegundos o en samples, que samples puede ser otro nerdeando, porque es otro rollo que también es interesante. Pero bueno, en este caso, como lo mediste con un metro, vamos a aplicar metros y listo. Vos activas el delay y vos vas a decirle, había una diferencia de 20 centímetros, vamos a subir hasta, llegar a 20 centímetros. Y así aplicamos el retraso en el micrófono de adentro para que empiece al mismo tiempo del de afuera y, por decirlo así, los dos empiezan en 0 grados y vamos a tener una suma máxima en el conjunto de frecuencias, que es lo que estaba explicando hace un rato. Porque el bombo obviamente reproduce muchas frecuencias graves, pero también reproduce frecuencias altas. Y yo al conjunto de frecuencias lo estoy atrasando para que el conjunto de frecuencias que captura el micrófono de afuera empiecen al mismo tiempo. Ahora sí te voy a explicar lo que te quería explicar desde un principio y el motivo de este video. Pues aquí sí vamos a nerdear. Si tenemos prácticamente 19.980 frecuencias que podemos escuchar, uno podría decir, ¿y será que puede que dentro del rango de frecuencias tal vez 1, 2, 3, 5 frecuencias puedan estar diferente en el tema de la fase contra las otras frecuencias? Y pues resulta que sí, podríamos estar teniendo una diferencia, por decirlo así, de fase en unas frecuencias contra otras frecuencias. ¿Y qué es lo que pasa? Esta consola nos permite resolver este tema. ¿Dónde? Te vas al ecualizador y aquí en la parte donde dice filtros, seleccionas y nos saca estas opciones. Y aquí tenemos algo que se llama filtro All Pass, que es básicamente un filtro All Pass, explicándolo lo más sencillo posible, es un filtro que te permite modificar la fase sin modificar el tema de magnitud o ganancia en una frecuencia. Entonces, esto es bien interesante porque yo podría modificar 90 grados, como tenemos esta primera opción, o 180 grados,
una frecuencia en específico, sin modificar la ganancia de la frecuencia que yo vaya a manipular. Entonces, regresando al ejemplo, vamos otra vez el ejemplo de un bajo, donde yo tengo el bajo del micrófono y el bajo en caja directa. Probablemente yo escucho en solo el bajo del micrófono y voy a tener una suma muy coherente en todos lados. Y ponete que en 120, solo es un ejemplo, va a tener una buena ganancia. Ya en 120 estamos arriba, yo qué sé, más 10 decibeles. Pero cuando sumo la caja directa, resulta que justo ahí en 110, la frecuencia 110 se atenúa. A 120, perdón, se atenúa. Cuando desmuteo la caja directa, resulta que 120 se atenúa. Es probable que justo en esa frecuencia tengamos un tema de fase. Yo podría aprovechar esta herramienta que me permite modificar la fase en frecuencia específica. Ya me tocaría probar si es 90 o 180 la cantidad de grados que tengo que aplicar, pero probablemente podríamos empezar con 180 y elegir la frecuencia, que sería 120. Está aquí. Entonces yo ya puedo venir, elegir esa frecuencia y tengo un Q para reducir el ancho de banda y que solo afecte literalmente lo más cercano a esa frecuencia. Si yo hago más amplio el Q, voy a estar modificando probablemente la fase también de las frecuencias adyacentes, tanto abajo como arriba. Entonces, esto es una función muy poderosa que trae una consola de esta gama. Y quería explicártelo así y te dimos tanto contexto para que lo pudieses como procesar y entender. Esto normalmente se usa o es muy conocido en el tema de procesadores de sonido para sistemas de audio de cualquier tipo, ¿verdad? Esto lo vas a ver probablemente en nuestras marcas como en Lake, que trae filtros Olpas que nos sirve para optimizar el funcionamiento de un sistema de audio, ya sea front field contra LOR o los subs, donde necesitamos hacer que sumen un rango de frecuencia específico. Y ahí es donde es muy conocido este filtro, pero esta consola lo trae en su ecualizador para que lo puedas usar en cualquiera de las entradas. Bueno, recordando un poco y recapitulando, y por qué te lo expliqué en grados, es justamente también por esto. Porque aquí vos puedes elegir el filtro All-Pass a 90 grados y el filtro All-Pass a 180. Entonces puedes modificar 90 grados o 180. Eso sí es cierto, que en la consola solo tenemos la opción de modificar en este modelo, en la Wing precisamente, 90 o 180. Esto ya lo que te permite es elegir la frecuencia. ¿Sí? Entonces vamos a decir, ok, voy a modificar 180 grados la fase, por ejemplo, de 739 Hz. Entonces ahí voy a modificar la fase 180 o 90. Por eso te lo expliqué en grados y así es como funciona en estos filtros. Bueno, después de explicarte todo esto, como dijo tío Robert, y gratis, ya sabes que si querés una consola de estas, la Wing Compact o cualquiera de sus otras variantes, puedes conseguirla en Supersonidos, tanto en nuestras 5 sucursales como en página web. Ya sabes que este fue un buen nerdeando. Déjame un like ahí por el esfuerzo, suscríbete. Y si nos estás viendo en TikTok, seguinos y dale like. Y esperamos tus comentarios. ¿Sí? Ya sabemos que nos van a dejar comentarios, pero nos gusta escuchar ese feedback. Si tienen dudas, sin pena, déjenla en los comentarios. Si dije algo por error, perdónenme, no soy perfecto. Sí, hablé cruzado, pero bueno, es la intención que ustedes puedan tener más claro todo este concepto y puedan aplicarlo en sus contextos, ya sea iglesia, bares o lo que sea, pero que sobre todo empiecen a querer esta bella consola, mano. Se despide de ti, tío Kenneth. Bien, hombre, bien hecho, tío.